Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Continuamos con la serie de Ezequiel. Hoy entramos al capítulo 29 y nos van a ocupar 21 versículos en este capítulo. Empezamos con el versículo 1 y de hecho comienza las profecías en contra de Egipto. Y vimos una serie, cómo se ocupó varios capítulos para Tiro. Y hoy vamos a empezar con Egipto. Vayamos al versículo 1 rápidamente para dar inicio a nuestro estudio el día de hoy. Dice el versículo 1: En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Una de las profecías más extensas en los capítulos del libro de Ezequiel está dirigida para la nación de Egipto. Como veremos, hermanos, en el capítulo 29, sorprendentemente hasta ahora Dios nos revela las causas por las que estas naciones son sometidas a juicio. Dios no es un Dios arbitrario, Dios no es un Dios parcial. Cuando su justicia se emplea es porque hay transgresión de su ley. Vemos entonces que no es nada más porque a Dios se le antoja traer castigo a las naciones. Hay causas y hay efectos. Dios nos va a presentar las causas y los efectos por las que estas naciones fueron sometidas a juicio. Y además también en cada una de las profecías se ve también la oportunidad de arrepentimiento que Dios ofrece en cada instante de la vida de cualquier ser humano. Y estas naciones no fueron la excepción. Vayamos al versículo 2 y dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Le tocaba el turno a Egipto y directamente al faraón. Ezequiel le va a dedicar 4 capítulos a los egipcios, aunque Jeremías también profetizó contra Egipto muy anticipadamente. Nuestro Dios siempre antes de su juicio traerá también un mensaje para el arrepentimiento. Siempre el hombre será advertido de su pecado y de la invitación a ponerse a cuentas con Dios, como lo ha hecho contigo, conmigo, con las personas de nuestro siglo, con las personas que nos rodean actualmente, nuestros contemporáneos. En Jeremías capítulo 25, del 16 al 19, advierte a las naciones la copa de la ira que será derramada con furor y con ira. Pero me impactan estos versículos de Jeremías. Textualmente dice: beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Pero el verso 19 de Jeremías 25, también Faraón, sus siervos y sus príncipes fueron incluidos en la lista del juicio de la copa de la ira de Dios. En el momento más extenso, en el momento más duro de Israel y Jerusalén, cuando habían experimentado los asedios de sus enemigos, tanto de los asirios como de los babilonios, voltearon a ver Egipto como fuente de esperanza, poniendo a Egipto por encima de Dios. Una de las preguntas que traigo aquí para reflexionar es: ¿recurres primeramente a Dios en momentos difíciles? Egipto esclavizó a Israel por más de 400 años y Jehová les ordenó no volver a Egipto ni tener trato con él, pero los de Israel no obedecieron, no le creyeron a Dios, hicieron lo que mejor ellos creían hacer lo correcto. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confianza, en caballos y en esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero hasta aquí podríamos decir: ¿qué culpa tiene Egipto que los israelitas recurran por ayuda? Y eso es una muy buena pregunta. Pero recordemos que la idolatría, las relaciones perversas, el rechazo a Dios, el placer de este mundo, representaban a las naciones paganas, las naciones que rodeaban a Israel, tanto al reino norte como al reino sur, tenían prácticas que Dios aborrecía, y los israelitas fueron llamados a hacer luz a ellos, a decirles que no debían de vivir de esa manera, a decirles cómo el hombre debe de vivir. Pero lo más tremendo es de que ellos mismos se vieron
envuelto en este tipo de prácticas, al punto de que Dios tuvo que intervenir, porque también los de su pueblo, los de Israel, se corrompieron más, dice la Biblia, que aún sus vecinos. Pero ¿qué nos ordena la Biblia a nosotros, los cristianos? En 1 de Juan 2:15, versículo 16, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17 de 1 de Juan 2:17 es algo que todo cristiano debemos de recordar en todo momento. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta aquí vemos cuál es la implicación de Egipto para influenciar también a Israel y a Judá para hacer prácticas que Dios aborrece. Egipto se había convertido en una nación perversa, idólatra, ególatra, en una nación que tenía muchos dioses, era politeísta. Pero vayamos al versículo 3 y dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. En Jeremías 44:30 se nos menciona que este faraón se llamaba Ofra. Y también este verso nos dice que Jehová entregaría a este faraón en manos de sus enemigos. Aunque Egipto hizo el intento de pelear contra Babilonia y obligando a los babilonios a levantar campamento cuando fue sitiado Jerusalén, esto no duraría. A la entrada de los judíos a Egipto, cuando quisieron refugiarse, Dios le da una profecía a Jeremías. Jeremías 43, verso 9 al 11. Le pide tomar piedras el Señor a Jeremías, cubrirlas con barro y ponerlas en la entrada de la casa de Faraón. Dios le prometió que Nabucodonosor pondría su trono sobre esas piedras junto a la puerta de la casa de Faraón. Faraón fue considerado un gran monstruo por sus habitantes y él mismo llegó a considerarse un gran dragón. En algunas otras traducciones dice el gran cocodrilo. Llegó a considerarse el dueño del río. Y no solamente eso, se atribuyó y se jactó de él mismo crear o hacer este río. Este señor pensaba igual que el príncipe de Tiro, creyéndose Dios. ¿Qué dice el salmista de Dios? Salmo 74, del 12 al 17, dice: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y las diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Mientras Faraón se jactaba y se llenaba de orgullo diciendo que él había creado al Nilo, el Señor en el Salmo 74 y por toda la Biblia nos dice que Él es el dueño del universo. No solamente el dueño, sino que el que crió las cosas y el que las sustenta con la palabra de su poder. Faraón ya se estaba atribuyendo el derecho de autor que solo le pertenece a Dios. Dios reclama este derecho. En la actualidad vemos que muchas personas se han jactado de quererlo tener todo, porque han llegado a un nivel de posición que a lo mejor antes no lo tenían, han logrado tener fama, riquezas, poderes, bienes, y ellos piensan que son mejor que Dios. Incluso con sus acciones y con sus hechos han provocado a Dios a ira. Y esto es lo que estaba pasando con Faraón. Versículo 4 dice: yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Increíble cómo el verso 4 nos habla
Versículo 3 nos habló de un monstruo, de un gran monstruo. Pero versículo 4, ¿cómo cazaría alguien a un gran monstruo? Bueno, se necesita ser un gran cazador para cazar un gran monstruo. Dios se atribuye el juicio hacia Faraón, y un gran monstruo, como Faraón se consideraba, para ser cazado se necesita un gran cazador. Por eso Dios se adjudica este acto, no se lo adjudica a alguien más. Él es el gran cazador, se valdrá de un garfio. ¿Qué cosa es un garfio? Es un instrumento para sujetar cosas, y en la pesca se utiliza para traspasar las mandíbulas del animal. Está compuesta por un metal corvo y puntiagudo del cual la presa no puede escapar. Los peces pegados, como nos menciona el versículo 4, a la escama del cocodrilo o del gran monstruo, nos revela que toda provisión será quitada. Aquella prosperidad que Egipto presumía quedaría destruida. Hemos visto, hermanos, en la actualidad ver naciones caer. Hemos visto recientemente guerras en Asiria o en Siria, lo que hoy es Siria. También vimos cómo un país de Sudamérica comenzó bien, comenzó próspero, con mucho petróleo, pero cuando su gobernante se jactó de ser el mejor gobernante y se jactó aún de maldecir a la nación de Israel, vimos cómo la nación pagó las consecuencias. El Señor siempre traerá juicio. Y cuando una nación desvía los ojos del verdadero Dios, se desvía en sus pecados, en sus depravaciones, en sus deleites, en el deseo de la carne, siempre Dios traerá juicio a las naciones. A veces nos preguntamos por qué nuestros países no prosperan, por qué no sobresalen, por qué no son como otros países de primer mundo. Y la respuesta es muy sencilla, porque simplemente las personas, sus habitantes, sus gobernantes, sus líderes, le han dado la espalda a Dios y han vivido de la manera que a ellos les parece mejor, llegando al poder personas sin escrúpulos, personas con engaños, personas que solo buscan las riquezas, personas que solamente necesitan su gloria y su fama para sentirse poderosos. Y se olvidan de que si aplicáramos el principio de poner a Dios sobre todas las cosas y que sus leyes y sus mandamientos fueran los que a nosotros nos rigen, fuéramos una nación diferente a las demás. Vayamos al versículo 5. Versículo 5 dice: y te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás. No serás recogido, ni serás juntado a las fieras de la tierra, y a las aves del cielo te he dado por comida. Este es el verso 5. ¿Ok? Regresamos ahí a la figura que el Señor le da a este faraón como un monstruo, como un cocodrilo. Ese animal cazado serviría para una sola cosa. Nos dice el versículo 5, al final: te he dado a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Increíble, porque miremos la historia que nos dice. A lo mejor si no la leemos con esa imaginación y con esa realidad con la que nosotros deberíamos de ver las cosas, con la realidad. Vemos países en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en las guerras que se han dado recientemente, vemos que no hay tiempo muchas veces de enterrar a estos cuerpos, solamente los apilan, los amontonan, esperando su descomposición, que al final de cuentas serán comidas para gusanos, para aves de rapiña, para fieras de la tierra que solamente son carroñeros. Esta gente que van a ser, van a estar en este juicio, todos los muertos, todas las personas que mueran a espada, Dios va a permitir que queden tirados en el campo abierto para que sean alimentos, sirvan de alimento para estos animales. Dios permitió que los enemigos de Egipto llegaran a conquistarlos, a matarlos, a destruirlos, a asolarlos, a llevarlos cautivos a unos. Algunos otros escaparon y muchos caerían muertos a espada. Sus cuerpos quedarían apilados, amontonados, y esto serviría para alimento de animales carroñeros. Verso 6. Y saldrán todos los moradores de Egipto, y sabrán todos los moradores de Egipto
que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando eso suceda van a recordar esta profecía. Los egipcios dirán, el Señor ya nos lo había anticipado. ¿Por qué no hicimos caso? ¿Por qué no obedecimos a la voz de Dios? Recordemos que ellos no están ajenos al conocimiento de Dios. Por muchos años el pueblo de Israel estuvo ahí. Cuando el Señor los sacó de ahí, ellos fueron testigos del poder de Dios. Cómo el Señor los sacó de ahí con mano fuerte, trayendo aquellas plagas, trayendo aquel castigo hacia los primogénitos de Egipto. Ellos sabían quién era Dios, Jehová de los ejércitos. Ya para este entonces el nombre de Jehová de los ejércitos era conocido alrededor de las naciones. Dios tiene otra acusación, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel, dice el versículo 6. Ellos se habían considerado el pilar o la potencia a la que las naciones recurrían. Israel no fue la excepción. En cualquier momento difícil recordaban a Egipto como el báculo. Recordemos que esta palabra báculo se refiere a un bastón, a algo donde las personas pueden sostenerse. Ellos regresaban y miraban a Egipto como el báculo donde apoyarse. La acusación que Dios hace también a los israelitas en Isaías 36:6 involucra directamente a los egipcios y Dios los llama báculo de caña frágil. En Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Así que, hermanos, si nos consideramos justos, recurramos primeramente a Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, aquel que tiene el poder, aquel que tiene todo el poder en sus manos. Creo que a veces estamos como los injustos. Mientras que el justo corre a buscar a Jehová para su sustento, el impío recurre a sus bienes, a sus riquezas, a sus amistades, a su sabiduría, a su inteligencia, olvidándose totalmente del Dios proveedor, del Dios que es sustentador de todas las cosas. Y esto también a veces lo practicamos muy seguido entre los cristianos. Versículo 7 dice, cuando te tomaron con la mano, te quebraste y te rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Las personas que quisieron apoyarse en Egipto, en lugar de beneficiarse, se hundieron más. Les causó más daño. El remedio fue peor el remedio que la enfermedad. A un Egipto que se consideraba hacerles frente a Babilonia, no se pudieron ayudar ellos mismos. La historia secular nos narra que hubo una gran batalla entre Babilonia, Egipto, Asiria, llamada la batalla de Kerkemich, donde el imperio asirio es borrado de la historia y Egipto es obligado a retirarse a sus fronteras, llevándose una contundente victoria los de Babilonia. Hermanos, vemos cómo el Señor pone todo la historia así como Él la ha determinado, así será. Nadie es capaz de cambiar la historia más que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Él es el único que puede transformar vidas, que puede hacer que las personas arrastradas por el pecado, arrastradas por el vicio, arrastradas por su egocentrismo, puedan regenerarse, porque Él tiene el poder de hacer estas cosas. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias. Comienzan los efectos de la causa del juicio de Dios. Como ellos se consideraban dueños y creadores del Nilo, además, báculo de las naciones, Jehová dice, traeré guerra. Hombres, cuando dice hombres, se está refiriendo al género humano. Y van a caer bestias también. Es decir, todo aquello que servía como transporte, como sustento, por mucho tiempo los caballos fueron también sinónimos de parte del ejército de guerras. También vemos a las bestias como formaban parte de carga y muchos animales también fueron parte de sustento, de alimento. Así que también Dios traería juicio, no solamente al hombre, sino que a toda bestia de Egipto. Versículo 9. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice. Egipto será arrasado, quedará como un desierto. Esto es solamente por llenarse de orgullo y creer que eres el dueño,
que el dueño del Nilo y su criador. ¿Cuántas veces nos llega este pensamiento de creernos dueños y amos de lo que tenemos? Habla de que Egipto fue soberbio, altivo, orgulloso, avaro, prepotente. Se llegó a poner incluso al grado de considerarse Dios también. Versículo 10. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en asolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebené, hasta el límite de Etiopía. Parece que ellos piensan que el río Nilo les pertenece. Y el Señor le está diciendo, para que veas que no te pertenece a ti, me pertenece a mí. Este verso es aterrador. Dios en contra del rey de su río. Está en contra del rey y de su río. Para que Egipto, el río Nilo, para Egipto fue su fuente de bienes, de prosperidad. Pero Dios les mostrará quién manda, quién es el dueño y quién es el Señor y Creador de las cosas. Dios les da las coordenadas hasta dónde abarcará su juicio. 40 años de devastación, aquello sería una mortandad sin precedente para Egipto. Versículo 11. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y ahí están los 40 años que te dije del versículo 40. La sentencia fue por 40 años y además incluye que ni hombres ni animales pasará por ella. Un lugar devastado, destruido, solo causará espanto y nadie con razonamiento de guerra quiera pasar por ahí, ni siquiera los animales. Y vemos que siempre el Señor va a usar estas palabras como la desolación, como nadie pasará por ahí, serás causa de burla, serás espanto a los demás. Esto lo hemos visto también, lo aplicó para Jerusalén, para Israel y para otras naciones, y Egipto también se lleva esta misma sentencia. El versículo 12 dice, y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y las ciudades entre las ciudades de las destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré Egipto entre las naciones, y la dispersaré por las tierras. Además, la sentencia incluye esparcir y dispersar. Esto significa llevarlos a otro lado. Cuando una nación crecía en su imperio, también crecían sus tierras, sus límites, y estas personas eran distribuidas en las regiones de estos imperios. Egipto sería distribuido o disparcido o esparcido entre las naciones. Una de las prácticas del país vencedor era llevar cautivos a sus enemigos y dispersarlos dentro de su imperio entre las naciones. Versículo 13 y 14. Porque así ha dicho Jehová el Señor, al fin de 40 años recogeré Egipto de entre los pueblos, entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. Increíble cómo termina el versículo 14. Serán un reino despreciable. Hermanos, al cumplirse los 40 años, Dios promete regresarlos a Egipto, específicamente a Patros. La Biblia nos dice que ellos eran originarios de ahí, pero con una característica muy singular. Serían un reino despreciable. Aunque Dios mostró misericordia también, vemos ahí la misericordia de Dios, no destruir por completo al reino de Egipto, a la gente de Egipto. Promete el Señor restaurarles, pero jamás llegarían a ser el imperio que tuvieron sus antepasados. En la actualidad vemos a un Egipto como país con más del 40% sufre pobreza, situados en uno de los continentes más pobres del mundo. Dejó de creerse el báculo de las naciones al perder su influencia desde entonces. Versículo 15. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Vemos ahí otra de las características que Dios pondrá para este Egipto que va a surgir otra vez por la misericordia de Dios. El versículo 15 dice, ya nos dijo que va a ser un reino despreciable en el versículo
14, pero el versículo 15 dice que será un reino humilde. Pero no estamos hablando de una humildad porque ellos quieran ser humildes, sino que Dios los va a tener en esa posición para que no se vuelvan a enaltecer nunca más. Jamás volverá Egipto a renacer como imperio. Cayó ante Babilonia, cayó ante los persas, cayó con los Ptolomeos, cayó con Roma. Egipto se volvió frágil y débil. Este decreto de Dios lo vemos cumplirse hasta nuestros días. Versículo 16. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová, el Señor. Egipto fue la tentación de Israel por mucho tiempo. Israel en momentos difíciles ponían a su esperanza y su confianza en Egipto. De ser un imperio de poder y grandeza, pasó a ser, por decreto de Dios y por la palabra de Dios, humilde y reprochable. Todo esto por un solo propósito. Nos dice el versículo 16, para que reconozcan que Jehová es el Señor. Cuando hemos visto los desastres naturales, las guerras, las pestes, las hambres, las pandemias, vivimos con el Dios o el Jesús en nuestras mentes y en nuestros labios. A veces, ya cuando hemos probado todo es cuando recurrimos a Dios, pero cuando pasan unos meses, pronto nos olvidamos que Dios es fuerte, es temible, es bondadoso, es misericordioso. Y nos olvidamos de quién nos puede dar el sustento, de quién nos puede dar la salida. Y una vez más, como leímos en Proverbios 18:10, dice el Proverbios 18:10, se me hace muy bonito, muy confortante, porque dice el verso: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Muchas veces son designios de Dios que el justo o el que es nacido de nuevo pase por ciertos momentos de tribulación para su crecimiento, para su edificación. Muchas veces es consecuencia de lo que ya hemos hecho antes. Pero muchas veces también el Señor no llega a nuestro auxilio porque primeramente ponemos toda nuestra confianza en algo que no es Él. Ese es un principio que nosotros debemos de aprender, poner nuestra confianza primeramente en todo, las cosas en Él. Versículo 17. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Otra fecha que nos da ahí, el capítulo 29, versículo 1, lo comenzamos con fechas. El 17 nos vuelve a dar una fecha. Las fechas se vuelven importantes para tener un registro de estos acontecimientos y que Dios siempre anunciará arrepentimiento antes de juicio. Habían pasado 17 años de la profecía del capítulo 29 y los egipcios no tendrían excusa en ser anticipados de este juicio. Interesante cómo vemos a Dios anticipar siempre la advertencia de castigo a estas naciones. En otras palabras, tuvieron 17 años para escuchar el mensaje de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, y reflexionar y decir, bueno, si ya en el pasado Dios cumplió sus promesas, Dios cumplió sus amenazas, sus advertencias, ya tuvimos la historia de las plagas, ya Dios vimos cómo abrió el mar rojo, ya Dios ha hecho grandes prodigios y milagros, vamos a girar, a voltear, a dejar de hacer ese pecado y vamos a postrarnos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Lo interesante es de que no escucharon, como en la actualidad a veces usted predica del Evangelio, comparte las buenas nuevas de salvación con otro y nos tachan de locos, de fanáticos, nos tachan de que somos ignorantes. Estamos viviendo en una era donde, como nunca antes, hemos sido atacados, no físicamente en su totalidad, pero sí intelectualmente. Nos han tachado de retrógradas, de que somos ignorantes. Y aunque usted le digan eso, su deber es seguir compartiendo la palabra del Señor, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo un día volverá por su pueblo redimido. Entonces, entramos al versículo 18. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espada desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro
por el servicio que prestó contra ella. Más detalles en este versículo. Mientras Nabucodonosor sitiaba a Tiro, los de Tiro gastaron sus riquezas en hacerle frente a los caldeos. Y cuando finalmente Babilonia entra a Tiro, la mayor parte huyó con grandes partes de su riqueza a la isla donde trasladaron su ciudad. Estos 13 años fueron aparentemente perdidos porque no sacaron nada de provecho allí en Tiro. Entonces el versículo nos está diciendo que no hubo paga ni para él, ni para Nabucodonosor, ni para su ejército. Incluso se desgastaron al querer entrar a Tiro. El texto nos dice que el ejército de Nabucodonosor quedó calvo, sus cabezas y sus hombros o sus lomos quedaron desollados. O sea, trabajaron tanto, dieron un trabajo arduo, pero no tuvieron ninguna recompensa por el asedio a Tiro. Entonces, como eso no hubo ahí, imagínense ustedes de que Nabucodonosor entró a Tiro y no encontró botín. Este hombre estaba enojado, estaba furioso. Y me imagino que volteó a ver a las naciones y volteó a ver a Egipto. Pero no fue porque a él se le ocurrió. Veamos lo que dice el versículo 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo doy a Nabucodonosor. Es el Señor que dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice el versículo 19. La tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Siempre Dios va a manejar las cosas buenas y malas para su fin. A veces nos hemos preguntado por qué las cosas no nos salen bien, aún haciendo las cosas bien. Bueno, el Señor en su soberanía, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Versículo 19. ¿Cómo Dios va a utilizar esta situación para que Nabucodonosor se desquite con Egipto? Sorprendentemente, porque es Dios detrás de él. Es Dios. Aparentemente hubo un fracaso para Nabucodonosor en Tiros, pero no es así. El Señor va a mostrarles dónde está la riqueza, dónde están los bienes. Y voltean a ver Egipto y el Señor se la entrega a Nabucodonosor. Nabucodonosor va entonces a asediar y a conquistar Egipto. Este botín de Egipto serviría de paga para su ejército. El versículo 19 nos dice que en Egipto Nabucodonosor tomará sus riquezas, recogerá sus despojos, arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Todo eso es plan de Dios. Todo eso es porque Dios ha hablado, y así es cuando Dios habla. Versículo 20. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le ha dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Podemos pensar que Nabucodonosor, al igual que otros reyes gentiles que aparecen en la Biblia, parece que actúan por su propia voluntad. Vamos a ver que no es así. Dice el versículo 20, que es Dios que hace estas cosas, porque Dios los pone que trabajen para Él. Aún las personas que nosotros consideramos malas, aún los gobiernos que nosotros consideramos que no deberían de existir, están con un propósito ahí. Nabucodonosor inconscientemente estaba trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey Altísimo, el Rey Soberano. Nunca se quedará sin recompensa a quien le sirve. En Jeremías 25:9, Dios lo llamó mi siervo. La historia de Dios, hermanos, nadie cambiará su plan. Él usará lo malo y lo bueno para llevar a cabo su plan perfecto de redención. Terminamos con el versículo 21 y dice: en aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Todo este cumplimiento de la profecía contra Egipto traería un pequeño suspiro a Israel o a Jerusalén para meditar y reconocer que Dios les llama al arrepentimiento, aunque tampoco van a aprender de los juicios a las naciones. Bendiciones, hermanos.